Cuanto más dura la guerra en Ucrania, más se involucra a Occidente. Las imágenes de sufrimiento y destrucción, como en Mariupol, y los cuestionamientos del presidente ucraniano presionan a los gobiernos occidentales. Más políticos viajan a Kiev, mientras Estados Unidos entrena soldados en suelo alemán y el canciller Olaf Scholz cambia su opinión sobre el envío de armas pesadas. Por eso, en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿guerra en Ucrania? ¿Occidente ya es parte de la guerra? Sean ustedes muy bienvenidos a Fondo, esta vez para discutir si Occidente ya es parte virtualmente o no de esta guerra en Ucrania. Soy Jenny Pérez, nos acompañan Ezequiel Vistoletti, académico de la Universidad Elie Salomón en Berlín, autor y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Juan Carlos Barrena, periodista, experto en política internacional y europea, corresponsal del Grupo Bocchetto en Berlín y trabaja como periodista para Deutsche Welle. Y Maciej Stasinki, periodista de la Gaceta Wyborcza y corresponsal del diario La Vanguardia desde Polonia. Es experto en temas de transición democrática. Y como siempre, la invitación a que ustedes participen en esta discusión. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico a fondo@dw.com y también participar en los comentarios de nuestras publicaciones en Internet. Comenzamos inmediatamente con muchas cosas que están pasando. Quiero partir contigo, Ezequiel. Más armas a Ucrania de parte de Europa. Todo indica que Europa va a embargar finalmente el petróleo de Rusia. Estados Unidos, decíamos, entrenando soldados aquí en territorio alemán. Y Rusia, además, probando un sistema antimisiles con capacidad nuclear. Entre todas las cosas que están pasando, ¿en qué punto, desde tu valoración de la escalada militar, nos encontramos? Aparecemos en un punto verdaderamente muy preocupante porque las dos partes en este momento realizan una apuesta por una salida militar. Y en ese contexto vaticino una escalada aún mayor, una prolongación del conflicto con más víctimas e incluso la posibilidad de una participación directa de la OTAN, no ya indirecta a través del envío de armas, sino directa, lo cual podría desencadenar una tercera guerra mundial. Entonces, parecemos en una situación verdaderamente muy peligrosa. Por suerte, la esperanza, la lucecita de la paz y de la diplomacia no desaparece aún por completo. Todavía las partes podrían alcanzar una resolución a este conflicto, pero las cosas aparecen encaminadas muy mal. Maciej, Finlandia ha vuelto a decir de que Rusia ha traspasado, ha violado su espacio aéreo. ¿Se está más cerca de una guerra extendida, quizás más cerca de esa tercera guerra mundial a la que le teme Ezequiel? No me gusta ser profeta, yo no sé, pero si la pregunta fundamental es si el Occidente, todos los países democráticos que apoyan Ucrania, es parte de esa guerra, en el sentido militar todavía no, pero en el sentido político evidentemente sí. ¿El envío de armas no cuenta? Claro que cuenta, pero todavía no hay tropa militar de ningún país de la OTAN o de la OTAN que esté involucrado directamente militarmente en el frente de guerra. Y mejor que esto no ocurra. Pero políticamente, desde el punto de vista cultural, de civilización, de sistemas políticos, sí que el Occidente está en guerra, a muerte, con un imperio nacionalista igual que está pisoteando todas las posibles reglas de derecho internacional, libra una guerra a un país soberano que no se le quiere plegar y comete evidentes crímenes de guerra todos los días, desde hace más de 2 meses. En este sentido, por supuesto, esto es una amenaza para todo el Occidente democrático, para Europa, y en ese sentido sí que estamos en guerra. Juan Carlos, escuchábamos lo que decía Ezequiel, lo que decía recién Maciej. ¿Te parece que está consciente Europa? Y cuando hablo de Europa, de la consideración de los gobiernos políticos europeos, incluyendo el alemán, ¿están conscientes de ese punto en el que se está ahora mismo en la escalada? Yo creo que son bastante conscientes. Coincido con ellos también en que el momento es bastante crítico. No soy pesimista en lo que se refiere a que el conflicto se pueda extender a otros países. La capacidad militar de Rusia no está quedando precisamente muy lucida en lo que va de guerra. Las tropas ucranianas han conseguido más o menos, por lo menos, contenerlos, en algunos lugares incluso rechazarlos.
no veo el peligro de que la guerra se extienda a otros países, de que haya una invasión de Polonia o una entrada en Moldavia o que se atrevan con Finlandia o las repúblicas bálticas. Lo veo bastante improbable. Pero lo que sí es cierto es que Occidente lo que está demostrando es una postura bastante unida. Están decididos a plantar cara al régimen del señor Vladimir Putin. Y en ese sentido sí creo, no solamente hay una implicación política, yo creo que hasta cierto punto hay una implicación militar. Desde el momento en que gran parte de la información militar que recibe en este momento Ucrania procede de países aliados. Hay aviones de la OTAN, aviones de Estados Unidos, aviones de Gran Bretaña, de Holanda, de Suecia, que están sobrevolando permanentemente el espacio aéreo fronterizo con Ucrania, que están recabando datos y que, por supuesto, no se los quedan, se los están pasando a Ucrania, ¿no? Estados Unidos ha dicho que en realidad lo que saben es que Rusia ya perdió la guerra en Ucrania y que no consiguió lo que supuestamente, según Estados Unidos, era uno de los objetivos también, que era dividir a la OTAN. ¿Te parece entonces que...? Sí, no, yo también soy de los que piensan que Rusia ha perdido la guerra y también de los que piensan que esta guerra va a tener consecuencias muy negativas para Rusia a medio y a largo plazo, porque no creo que todo este cúmulo de sanciones con el que se está castigando al régimen de Putin y consecuentemente a todo el país se vayan a retirar 4 días después de que acabe la guerra, por mucho que Rusia se retire de los territorios ocupados. Eso no va a suceder. ¿Ezequiel? No, no participo de esto último. Efectivamente, Rusia no va a abandonar los territorios ocupados y en ese sentido la idea de una derrota militar de Rusia representa una fantasía, como también representa una fantasía la política de la Unión Europea de tantos años de querer generar, bajo el mandato de la OTAN hegemonizada por Estados Unidos, de querer generar una estructura de seguridad para Europa de espalda o aún en contra de Rusia. Esto es Europa una fantasía. ¿Puedo presentar mi punto? Después comenzamos el debate, si quieren. Bueno, en ese sentido, en mi opinión, la idea de una victoria, de una resolución militar con una derrota rusa, lamentablemente porque si Rusia retrocediera y retrocediéramos a los acuerdos de Minsk, entonces apareceríamos en un mundo perfecto. Pero esa posibilidad aparece, en mi opinión, descartada. Y una cosita más respecto al gobierno alemán, al cual yo realmente, frente al cual realizo críticas muy fuertes, porque en mi opinión sí aparece verdaderamente desconcertado, abocado a esta política de envío de armas por la paz. La ministra Annalena Baerbock de los Verdes, un partido históricamente asociado al pacifismo, a la democracia, a los derechos humanos, al ecologismo, hoy aparece embarcada en un discurso verdaderamente guerrerista, y yo presencio una fractura entre los alemanes y las alemanas de a pie, el pueblo alemán, a favor de la paz, con manifestaciones muy grandes de 250.000 personas, con temor por esta situación, y por otro lado, la política en Alemania y los grandes medios de comunicación privados, no los públicos, afortunadamente Deutsche Welle no, embarcados en un discurso guerrerista de consecuencias impredecibles. Esa para mí la fractura de la democracia alemana ahora. Ojalá en algún momento todas las partes, naturalmente Rusia también, aunque yo carezco de esperanzas en Rusia en cuanto a un cambio de postura, puedan rectificar y puedan realizar contribuciones a una salida diplomática de un conflicto global en torno al reordenamiento del orden mundial. Sin la resolución de ese conflicto vamos a presenciar, y yo esto lo vaticino desde hace tiempo y lamentablemente la realidad aparece confirmando mis pronósticos. Vamos a presenciar la extensión y la escalada de este conflicto. Ok, Ezequiel, voy a dar la palabra a ustedes dos, pero para hablar de si están de acuerdo con esta fractura en la democracia alemana, como lo plantea Ezequiel, tenemos que escuchar lo que dice el canciller alemán Olaf Scholz, quien tuvo que enfrentar los abucheos de una muchedumbre congregada por uno de los actos del 1 de mayo en Düsseldorf, aquí en Alemania. Y le reclamaron el cambio de política hacia Ucrania y principalmente el envío de armamento pesado. Vamos a escuchar cómo respondió el canciller alemán. Seguiremos apoyando a Ucrania con dinero y ayuda humanitaria. Pero, y esto hay que decirlo, también con el envío de armamento para que pueda defenderse. Muchos otros países europeos ya han enviado armas a Ucrania. Ahora mismo es necesario.
Respeto todas las opiniones, pero puede parecer cínico decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que deben defenderse de Putin sin armas. Eso es obsoleto. Y para quienes nos están siguiendo, el canciller alemán está siendo criticado por todas las partes, por los pacifistas que dicen que se está metiendo mucho en este asunto y por quienes también dicen que en realidad Alemania debe y puede hacer más. Y yo te pregunto a ti, Marcial, ¿se dio Scholz acaso a las presiones? Hay que reconocer un giro de parte del canciller. Hay críticos que dicen que Scholz actúa más por presión que por convicción. ¿Qué te parece a ti? Eso quizás sea así, porque desde el principio el canciller Scholz no era muy activo en prestar apoyo a Ucrania y más bien ha venido cediendo a las presiones de sus dos socios de gobierno, de la opinión de todos los demás países de la OTAN y de la Unión Europea, que tenía una postura mucho más contundente frente a la invasión rusa sobre Ucrania. Pero los motivos son lo de menos. Yo creo que lo que cuenta más es el objetivo y la evolución de la postura alemana, que yo creo que, aunque sea una progresiva cesión a las presiones, creo que va en buena dirección, porque la Ucrania como país víctima de una agresión claramente militarista y imperialista merece todo apoyo. Todo apoyo, económico, político, ideológico, diplomático, todo apoyo. Una víctima de un inocente, de una agresión imperialista, merece el apoyo inequívoco de todo el mundo occidental y democrático. Por supuesto que no participo en absoluto con lo que ha dicho Ezequiel, de que es una parte simétrica, de que ambas partes apuestan por una salida militar. No hay ambas partes que apuestan por una salida militar. Una parte es invasora y otra es víctima invadida. Entonces, la víctima invadida no puede defenderse más que con las armas, porque con las manos vacías no se puede defender. Y el mundo occidental democrático, si es fiel a sus principios democráticos y de libertad, tiene la obligación de dar todo el apoyo que quepa. El problema es que también la guerra nunca se acaba con más armas, y eso es lo que dicen también los críticos del canciller Scholz. Dicen que de esta manera también la guerra se va a extender. Entonces, toman como ejemplo el caso pelota? sirio, por ejemplo, y también porque si se trata todo esto, de como tú dices también, la víctima de Ucrania, que efectivamente ha sido víctima de una agresión, que ha sido víctima de una agresión ilegal, por lo demás, pero si el problema es un tema ético. ¿Qué pasa con las otras guerras entonces? ¿Qué pasa con los otros regímenes autocráticos a los que tampoco, o hasta los que también, se les compran armas? Esas son cuestiones que son parte del debate público. Te doy la palabra a Ezequiel en un momento, pero primero quiero hablar con Juan Carlos, porque cuando Ezequiel decía en un momento, hablaba de la fractura democrática alemana, o de ese peligro por estas asimetrías que hay dentro del gobierno alemán. ¿Qué te parece a ti? No sé, yo no pienso de esa manera tampoco. No creo que haya una fractura del gobierno alemán, no creo que haya una fractura de la sociedad alemana. Naturalmente la gente reacciona de maneras diferentes ante una situación como esta. El señor Scholz es una persona muy prudente. Mucha gente lo ha comparado con Angela Merkel, en su forma de reaccionar ante un conflicto como este. Angela Merkel era de las que dejaba desarrollarse las cosas antes de intervenir, y podían pasar muchas semanas antes de que dijera nada. Scholz no ha tardado tanto, pero también es una persona que, por lo visto, que reacciona con lentitud, quizás porque prefiere tener más información, prefiere estar más metido en el asunto antes de intervenir. El Consejo de Ministros que finalizó ayer en Meseberg, que estuvieron 2 días reunidos, a mí me ha dado la impresión de que han salido todos bastante unidos. Es cierto que los que más presionan a los socialdemócratas y a Scholz para que se implique más en este conflicto bélico son sus socios, los verdes y los liberales. Y es cierto que los verdes, de ser el partido tradicional pacifista, se ha convertido en un partido, yo no diría belicista, pero sí en un partido realista, en el sentido, está sucediendo esto y la única forma de contenerlo, la única forma de contener al señor Putin es plantándole cara, porque si le permitimos hacer todo lo que le dé la gana, al final no se conformará con Ucrania.
¿no? Echará mano de otros países cercanos, de otros países que él considera que han salido de la esfera que era antiguamente la Unión Soviética, y que eso es lo que parece que le duele más al señor Putin. Tema de discusión, entrenamiento de los Estados Unidos en la base de Ramstein, es decir, aquí en suelo alemán. Hay algunas celebridades, gente que envió carta pidiendo que no enviaran armas, pero también que ese tipo de cosas son inaceptables en suelo alemán, con la historia y la impronta histórica de este país. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Y también lo pregunto, quizás Ezequiel quiera responder esto, porque hay un informe científico del Bundestag que muestra que según el derecho internacional la entrega de armas puede considerarse como entrada en guerra, además de ese asunto del entrenamiento de las tropas, que supone también una escalada de parte de Occidente, incluso desde el punto de vista jurídico, digamos, alemán. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué opinión te parece? Sí, sinceramente no puedo responder al tecnicismo legal respecto a qué connota eso en términos de derecho internacional. Sin embargo, presenciamos una creciente participación de Occidente y, remacho una vez más, como remacho desde el principio, en mi opinión, esta participación genera precisamente lo contrario al objetivo buscado. En este conflicto, y quiero responder a lo de Majek, pero porque yo participo de parte del argumento de Majek. En mi opinión aparecen dos interpretaciones posibles de este conflicto en torno a la invasión rusa de Ucrania. Aquí no aparecen medias tintas respecto a esa invasión. Acá aparecen dos interpretaciones. Por un lado, la interpretación prorrusa, la cual establece el foco en el avance de la OTAN hacia Occidente. Esto habría generado una preocupación de Rusia respecto a su seguridad como país y por ende, y aquí es el diagnóstico, por ende, aquí aparece la conclusión, entonces la invasión de Rusia a Ucrania aparecería justificada, ¿sí? Ese es un argumento. El otro argumento, la otra interpretación, la interpretación pro-occidental, este conflicto respondería a la demencia, a la locura, como lo llama Majek, los delirios imperialistas de Putin, y por ende la invasión aparecería injustificada. En realidad, ambas interpretaciones presentan parte de la verdad, pero ambas interpretaciones aparecen erradas en lo siguiente. En el diagnóstico, efectivamente, la OTAN protagonizó una invasión hacia el este, eso generó una preocupación legítima de Rusia. Ahora, en la conclusión, eso de ningún modo connota una justificación para una invasión a un país independiente, lo cual representa una violación al derecho internacional y representa una violación a la soberanía de un Estado independiente. Sí, ¿En qué aparece equivocada la otra postura, la postura pro-occidental? En el hecho de la simplificación de este contexto a la locura de Putin, un líder sin dudas maquiavélico, frío, calculador, pero de ningún modo improvisado e impredecible. La conclusión de que la invasión representa una invasión injustificada, representa una conclusión certera. Entonces, en parte aparece la verdad de los dos, pero los dos aparecen equivocados. ¿Qué interpretación realizo yo? Y por eso no me quieren ni los rusos ni los estadounidenses. Como contexto aparece efectivamente una expansión agresiva de la OTAN, la cual genera una preocupación legítima, pero redondeo Majek y después respondes. Por favor, bueno, pero no se puede... ¿Cuál es el punto? Vas a tu punto, por favor, Ezequiel. Eso de ningún modo connota una justificación. Ahora, ¿cuál es la conclusión de estas dos partes, de estas dos explicaciones, pro-occidental y pro-rusa? Más guerra. Cuando precisamente por eso aparecemos en una situación de estancamiento, no de la guerra en el día a día. Pero fue Rusia la que invadió Ucrania y pudieron haberse agotado quizás los otros instrumentos, o estaban agotados los políticos. Por eso mi rechazo a la justificación de la invasión rusa. Pero por eso, porque las dos partes presentan parte de la verdad, pero a las dos aparecen equivocados, aparecemos en cuanto a la resolución del conflicto, no de la guerra en sí, sino del conflicto de fondo, en una situación de estancamiento con ganadores y perdedores. ¿Quiénes los ganadores de este estancamiento? Sin dudas Estados Unidos. Nos estamos yendo un poco del tema. Nos estamos yendo un poco del tema. ¿Quieres decir algo, Macías, por favor? No, esta equidistancia está completamente trasnochada. No puedo entender las razones racionales que puedan motivar a alguien a decir que hemos estado presenciando en los últimos 30 años una expansión agresiva contra Rusia de la OTAN. Esto sencillamente no se sostiene.
Pero hay 14 países que son partes de los la países liberados de la Unión Soviética después del desmoronamiento de la Unión Soviética querían tener garantías de seguridad para el futuro y se apuntaron a la OTAN por libre albedrío y decisión democrática. En el año 2008, la OTAN descartó la adhesión de Ucrania. El señor Putin no tiene ningún fundamento para sentirse amenazado por una agresiva OTAN que supuestamente estuviera amenazando Rusia. Rusia ha estado involucrante, el Occidente ha venido involucrando a Rusia en un diálogo sobre la globalización, sobre la economía, sobre el intercambio, comprando las materias primas rusas durante decenios. Ningún motivo tiene Rusia para sentirse amenazado, ni por Ucrania, ni por la OTAN, ni por Polonia, ni por nadie. El señor Putin, hay que creerle cuando lo dice público, y su ministro Lavrov lo repite cada 2 por 3. Cuando invadían Ucrania dijeron, Ucrania no tiene derecho a existir porque es parte de Rusia. Partiendo de esta burda histórica mentira y tergiversación, todo pierde significado. Juan Carlos. Toda justificación pierde. Juan Carlos. Coincido completamente con él, pero hay otra cosa en la que disiento con él. Él afirma que va a haber, que todo esto va a conducir a más guerra. Para que haya más guerra hay que tener capacidad de hacerla. Y la capacidad en estos momentos de Rusia de hacer más guerra en otros sitios es muy limitada. O sea, tiene muchísimos problemas Rusia para hacer la guerra en Ucrania. No creo que tenga capacidad para meterse en otros lugares. De acuerdo con vos, pero más guerra en Ucrania. Perdón, déjame terminar de hablar a mí también. Sí, perdón. La única opción que tiene Rusia si quiere pasarse de rosca es apretar el botón. Para ello siempre tendría capacidad. No creo que estén tan locos como para hacerlo. Pero capacidad militar para ampliar la guerra, los rusos no la tienen en absoluto. Y la OTAN la tiene en estos momentos total. En primer lugar, porque por mucho que Putin haya criticado esa expansión, que no es cierta, como consecuencia de esta guerra sí se está produciendo. Y no solo eso. Hay países que no pertenecían a la OTAN que eran neutrales en este mundo y que ahora tienen interés en ingresar en la organización, como es el caso de Finlandia y de Suecia. Por supuesto que sí. ¿No? Y es lógico que países que ya estén adheridos a la OTAN y que sean miembros de la OTAN pidan a la vista de lo que está haciendo Rusia en un país vecino, es normal que pida ayuda a los demás socios para poder afrontar un posible ataque, una agresión, una invasión. Ok, vamos muy atrasados, me dicen, vamos en la mitad del programa y no hemos realmente avanzado en esto. Seguimos, el líder de la oposición alemana, Friedrich Merz, esto es importante. Viajó esta semana a Ucrania, allí visitó el suburbio de Irpin bajo la ocupación rusa hasta finales de marzo y Merz se reunió con el presidente Zelensky, así como también con el alcalde de Kiev, con Klitschko y su hermano. Y esto es lo importante porque Merz es el político alemán de mayor rango, ojo, es el líder de la oposición, el de mayor rango que ha viajado a Ucrania para mantener conversaciones políticas desde que estalló la guerra, y la visita del canciller alemán no se produjo hasta el momento debido a diferencias con Kiev de las que vamos a hablar ahora. Bueno, va Merz y no va Scholz, ¿cómo lo ves tú? No va Scholz tampoco por el desaire que le hicieron el gobierno ucraniano al presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier. Esto es algo para que la gente nos siga también de lo que estamos hablando. Los ucranianos dijeron aparentemente no al presidente federal, que es un importante emblema, por supuesto, de la gobernanza de Alemania. Scholz dice entonces yo tampoco voy a hacerlo, y va el líder de la oposición, el líder de la CDU. Que ha ido por varios motivos, uno de ellos también puramente electoralista, o sea, como no va el canciller voy yo y me gano los puntos, ¿no? Eso es lógico que lo haga también. Pero la postura de Scholz en este momento es comprensible, o sea, ha habido un desaire al presidente, al jefe del Estado, al presidente de la nación, por parte de Ucrania, que ha desinvitado a este hombre cuando estaba preparado el viaje y parecía que iba a producirse. La reacción del gobierno alemán es lógica y Scholz hasta cierto punto está obligado a suspender, por cuestiones diplomáticas, a suspender toda visita a Ucrania hasta que no haya algún gesto por parte de Kiev que trate de calmar las cosas. También es cierto que la visita de Merz
era parte también de esta diplomacia. Yo supongo que habrá habido ¿Diplomacia conversación. o turismo político? Por excelencia. Las dos cosas. Yo también creo que habrá ido con un mensaje de Scholz al gobierno ucraniano, que no se ha hecho público. Y prueba de que hay una cierta voluntad también de Alemania para arreglar las cosas es el inminente viaje de la presidenta del Bundestag también a Kiev, que no sé si se está produciendo ahora o se va a producir mañana, y que también es miembro del Partido Socialdemócrata. Hay una cierta voluntad de arreglar las cosas, pero tiene que haber también una cierta voluntad también por parte de Kiev en ese sentido. Considero que es un conflicto diplomático, no es un conflicto político y no es un conflicto que vaya a tener ninguna trascendencia para lo que es la guerra en Ucrania. Vamos. No la va a tener porque el señor Scholz, el canciller, está cambiando de opinión, está... No, y seguramente acabará viajando a Ucrania, no sé cuándo, pero lo más probable es que también haga esa visita. Estábamos hablando de la OTAN, donde generó mucha controversia acá. Con todo esto que denunció Finlandia, la violación de nuevo de su espacio aéreo, ¿qué posibilidades hay o ven ustedes de que Finlandia finalmente y Suecia se unan a la OTAN? Y si fuera ese el caso, entonces, ¿qué escenarios podríamos ver? Bueno, yo creo que esto se va a producir. ¿Para quién la pregunta? ¿Para quien quiera responder? ¿Marcel? Creo que se va a producir porque estos dos países que hasta ahora se han mantenido al margen como neutrales se ven, y con razón creo, amenazados por las ambiciones de la Rusia imperial, y si solicitan, como creo que va a ocurrir, van a ser aceptados y me parece justificado, correcto y previsible. Ezequiel. Sí, efectivamente, en el contexto de una escalada, naturalmente, los dos polos en disputa, Rusia y la OTAN, no Ucrania. Ucrania representa la punta del iceberg de ese conflicto, naturalmente pueden aparecer tentados, lo cual, en mi opinión, tampoco coadyuvaría, más allá de que pueda acontecer, no coadyuvaría a la paz en ningún momento. Respecto a lo de que yo presencio una escalada de la guerra, sí, presencia una escalada de la guerra en Ucrania. Por eso mi interrupción antes respecto a la posibilidad de Rusia acometiendo otros países, en ese caso yo participo de tu visión. Yo presencio una escalada y un avance cada vez más de la guerra en Ucrania y, así como realicé una predicción al principio, realizo una predicción ahora, una vez conquistado por completo el Donbass, ya controlado Mariupol, el sur y el este. El sur y el este de Ucrania aparecen bajo control ruso. La idea de una derrota de Rusia realmente representa una fantasía basada en un enseguecimiento ideológico muy fuerte. Pero después de ahí... O sea, para ti no está derrotada, para ti la guerra, lo que dice Estados Unidos, que Rusia perdió la guerra, pero para ti no es efectivo. Bueno, Estados Unidos en esto realiza su juego muy inteligentemente, pero el este y el sur de Ucrania parecen tomadas por Rusia. Y quiero simplemente realizar la predicción acá para documentarlo. Después de eso, Rusia no va a comenzar un ataque contra Kiev, efectivamente debió retroceder en su primer intento de una guerra relámpago, sino que va a comenzar un ataque hacia el suroeste, hacia Odessa, con la idea de generar un corredor aún mayor con Transnistria en Moldavia. Cuanto más adelantado este conflicto, mayor la posibilidad de pérdidas territoriales para Ucrania. Respecto a lo de la OTAN, si la OTAN protagonizó un avance o no. Eso no, ese tema ya lo pasamos. Simplemente para volvemos a la pregunta, ¿te parece que sí es un escenario plausible entonces ver a Finlandia y a Suecia en la OTAN? ¿Sí? Plausible, sí, claro que sí. Ok, avanzamos. Estos días la evacuación de civiles. Ustedes han visto las imágenes de una siderúrgica en Mariupol. La de Azovstal se transformó en el símbolo de la catástrofe civil en esa guerra, en la de Ucrania. Y después de 2 largos meses escondidos, 100 personas, entre ellos niños, lograron ponerse a salvo. Aquí la historia. Todas estas personas lograron llegar desde la asediada Mariupol a Zaporilla, una ciudad que aún está en manos ucranianas. Estoy exhausta. Apenas puedo hablar después de tantos bombardeos y 2 días de travesía. Todo ha quedado calcinado y destruido por las bombas. ¿Para qué esta guerra? ¿Quién la necesita? Mis vecinos, las personas con las que crecí, murieron. Viví en su casa. Niños han muerto. Los cuerpos yacen en la calle sin que nadie los recoja. La ciudad sitiada de Mariupol ha quedado prácticamente reducida a escombros. Las autoridades ucranianas calculan que al menos 20.000 civiles han muerto. ¿Por qué es Mariupol tan importante para Putin?
Y retomamos la pregunta de nuestro informe, ¿por qué Mariupol es clave para Putin? ¿Por qué también la acería de Azovstal? Juan Carlos Barrena, periodista de Deutsche Welle. Lo explicaba él muy bien, conquistando Mariupol y cerrando el anillo del este de Ucrania con Crimea, uniría todo ese territorio y lo controlaría perfectamente. Tendría el acceso por tierra a Crimea, no a través de ese puente que han construido de urgencia en los últimos años con Rusia, ¿no? El objetivo, naturalmente, es ese, es cerrar, unir territorios, hacer una cosa consolidada, una forma consolidada y tenerlo todo mucho más controlado, por supuesto. Lo que no coincido es con el tema de Odessa. No creo que... posible, seguirán bombardeándolo, naturalmente, en eso no lo niego, pero no creo que tengan capacidad de conquistarla. Yo estoy convencido de que los ucranianos ahí echarían hasta el último arresto y seguramente Occidente ayudaría en la medida de lo posible a que eso no sucediera. Me quedo con el tema de cuánto está avanzando Rusia, cuánto están pudiendo avanzar las fuerzas ucranianas, porque tenemos informaciones contradictorias a cada rato. El Pentágono informaba también de que con información de inteligencia las fuerzas ucranianas, por ejemplo, habían logrado eliminar a un montón de generales rusos en el campo de guerra. Y hablábamos un poco más temprano de la implicancia de Europa y de Alemania, ¿no? Entonces, hablemos de la implicancia un poco de Estados Unidos en esta guerra, porque decíamos, se está entrenando tropas aquí en territorio alemán. ¿Realmente esta es la guerra también de Estados Unidos, Marcel? Sí, en la medida en que es una guerra del campo democrático y liberal frente a agresiones autocráticas y casi totalitarias, porque Rusia se está convirtiendo en un país totalitario. Lo estamos presenciando. No se puede llamar guerra a una guerra porque uno queda encerrado en una cárcel por 15 años, condenado de golpe. Entonces, en este sentido, el Estados Unidos lo que está haciendo bajo la administración Biden es hacer el liderazgo del mundo occidental, del que es un elemento fundamental, tanto de la OTAN como, más ampliamente dicho, de la Alianza Occidental de las Democracias Liberales. En ese sentido, es una guerra americana en nombre del mundo libre, digamos así. No es directamente americana en el sentido de que ningún elemento concreto del interés material de Estados Unidos está amenazado, pero... ¿No? Pero creo que es legítimo y correcto lo que está haciendo Estados Unidos ahora. Ezequiel, ¿te parece que no es la guerra de Estados Unidos también? Yo rechazo las interpretaciones o los análisis políticos basadas en la idea de un Occidente como última representación de la democracia, la libertad y la bondad en el mundo, y un Oriente, Rusia, China, como representación de la maldad. Y rechazo esto no tanto por la segunda parte, porque efectivamente Rusia autoritaria, China autoritaria, pero Estados Unidos también, y en este contexto Estados Unidos, en este mundo de intereses, Estados Unidos también protagonizó invasiones sin justificación con miles de muertos. Ahora, ¿por qué este conflicto ayuda a los Estados Unidos? Yo en el último programa realicé una mención a esto. A partir de 2019, Estados Unidos determina un cambio en su geopolítica internacional. Abandona el foco de sus intervenciones basado en el terrorismo islámico después de fracasos rotundos como la guerra de Irak y la guerra civil posterior, lo de Siria, lo de Afganistán, y determina que a partir de entonces el foco debe aparecer en las nuevas potencias emergentes en el incipiente mundo multipolar naciente. ¿Cuáles las nuevas potencias? China, la India, Rusia. En este sentido, en 2019, esto aparece publicado, el think tank más importante de los Estados Unidos, la Rand Corporation, financiada por el propio gobierno de Estados Unidos, presenta un documento en el cual realiza propuestas para que Estados Unidos acometa políticas para cercenar el poderío ruso. Increíblemente, en ese documento aparece retratado el futuro de una manera verdaderamente inaudita. 2019. ¿Qué debe Estados Unidos? Dificultar las exportaciones de petróleo ruso, reducir las exportaciones de gas natural y obstaculizar la expansión de los oleoductos, imponer sanciones, potenciar la fuga de cerebros, página 96. Todo esto aparece publicado. Propiciar ayuda militar a Ucrania. Atención a esto, al apartado de ayuda militar en Ucrania.
Desde 2014, redondeo 5 Sí, minutos por favor, porque yo porque aparezco tenemos mucho en minoría, minutos así de que programa. quiero un segundito. Desde 2014 hasta 2016, Estados Unidos proporcionó $600 millones en ayuda militar a Ucrania. Dicho por ellos, en solamente 2 años. Estados Unidos podría aumentar esta ayuda militar tanto en cantidad como en calidad. Atención a esto, aquí. Sin embargo, Rusia podría contraatacar comprometiendo más tropas y empujándolas más adentro de Ucrania. Esa escalada sobrecargaría a Rusia, puesto que el este de Ucrania ya es un lastre para Rusia. Avanzar más solo generaría perjuicios para Rusia, aunque a expensas del pueblo ucraniano, y atención a esto podría producir un número desproporcionado de bajas ucranianas, pérdidas territoriales y flujos de refugiados. Aún así, Estados Unidos debe patrocinar los envíos militares. Ok, Esto en Juan Carlos, 2019. a ver, Juan Carlos, Entonces, entiendo. aparece clarísimo el interés de Estados Unidos y bien por ellos que ¿Queda claro representen tu su punto, interés. Ezequiel? ¿Queda claro tu punto? ¿Te parece que se trata de un plan de Estados Unidos después de todo, Juan Carlos? No sé, si Por lo que mencionó él. no sé si puede considerarse un plan de Estados Unidos, pero si ese plan es cierto y ese plan en el 2019 se publicó, me estás diciendo que Putin es tonto. Porque lo único que ha hecho ha sido caer en esa trampa. Efectivamente. ¿No? O sea, me estás diciendo que toda la reacción que ha hecho, toda la reacción de Putin, la guerra que ha iniciado Putin, está haciéndole el juego a Estados Unidos. Efectivamente, Me está por diciendo eso que rechazo la invasión. Por eso la invasión no aparece justificada. Ya, pero es lo que ha el- hecho. Efectivamente, y sin Es duda lo que ha hecho. Es completamente absurdo. Me está diciendo Putin se ha leído ese documento y es tan tonto de caer y Pero, picar. Juan Carlos, Rusia aparece entre los perjudicados de este conflicto como un error estratégico, sin dudas. Otra vez, yo remacho los mismos puntos del principio hasta el final. ¿Quiénes aparecen como los ganadores? Estados Unidos, China como perdedores. Ucrania y su población civil en primer Sí, lugar. sí, pero China como no te perdedor. preocupes. A Ucrania, Como cuando acabe esta perdedor. guerra, la van a Europa inflar a millones y van a relanzar el país para arriba. Ninguna Lo van a- plata ayuda para resucitar En a los medio de muertos. No, eso por supuesto que no. Bueno, Por entonces, supuesto que no. ¿y Pero la van a pérdida de ayudar a territorio? reconstruir el país. ¿Y la pérdida de territorio? Y en- Eso es algo que todavía no está decidido. Vamos a ver cuánto territorio Juan Carlos, va a por eso te perder digo, vamos a ver Rusia cuánto cuando territorio se pierde. descomponga. Menos ingenuidad. Atención a lo que No, dices. vamos a ver Marcel. cuánto territorio pierde. De que Para han vos, Rusia tomado hasta ahora. ¿Para vos Ucrania no aparece como un perdedor de esta guerra? Naturalmente que es un bueno, perdedor de esa eso, guerra. bueno, No, ese no, Ucrania y todo Occidente también. Aquí todos vamos a pagar por esta guerra. Europa todos sí. vamos a pagar Europa por esta sí. guerra. Estados Unidos no. No lo sé, Ese es mi punto. también tendrá sus pagos Bueno, por lo menos este tema, ¿no? los exportadores de armas de Estados Unidos y Alemania también están ganando en eso. Esos son va a haber- datos que son fehacientes y lo tomamos un poco. Es una Hablemos. discusión sobre lo que Ya. parecemos de Más acuerdo. No, allá pero de los en esta niveles- guerra vamos a perder todos, pero unos Está mucho claro, más que Juan otros, Carlos. ¿no? El punto acuerdo. está claro, Sí, nadie sí. gana en esta guerra y sin embargo sí hay quienes están llenando los bolsillos, hay que decirlo claramente. Así que, ¿qué es lo que querías decir tú, Marcel, por favor? Yo no sé si Rusia va a quedarse con el territorio que está ocupando ahora. No lo sé. Como he dicho, no soy profeta. No estoy tan seguro que esto pueda terminar con una parcial ocupación de Ucrania a la larga. Es más, creo que cuanto más dura esa guerra, más perderá Rusia, económicamente, políticamente y en todos los sentidos. Rusia, debido a esta guerra, se ha quedado totalmente al margen de la política mundial. Es el villano de la política mundial. Y es un no aliado, sino cliente de China. China es 10 veces más poderosa que Rusia. Y Rusia, con cada mes de esta guerra, va a ser más pobre y más pobre y más pobre. Y a la larga, Rusia se tendrá que preocupar porque ella no vaya perdiendo territorios Hay en el una futuro situación. y no quedarse con Donbass y con Crimea. Ok. Y para concluir, una cosa es importante. Usted cita Rand Corporation de hace 2 años, pero quiero llamar la atención que la primera invasión de Rusia sobre Ucrania tuvo lugar 5 años antes, en Crimea y en Donbass, y en 2014, Lugansk, ¿sí? 2014. De acuerdo. No nos olvidemos. Entonces, ¿quién provoca a quién? ¿No participó en Estados Unidos en eso? ¿En ¿En qué? la invasión? ¿En la invasión? En el derrocamiento de Yanukovych con En el derrocamiento. llamados de la- telefónicos de la vicesecretaria de Estado Pero, determinando perdona, el próximo presidente de Ucrania. O sea, con ¿No teléfono- participó Estados Unidos en eso? O sea, Yo no creo que Estados Unidos movilizaba a la gente en la calle Con para que saliera teléfonos a para protestar contra ese señor.
ni que No, las protestas del Maidán las organizara la CIA ni Estados Unidos. Yo creo que era una reacción Pero natural realmente, Juan Carlos, del pueblo ucraniano, hay ¿no? mucha gente que cree realmente en eso y lo cree en nuestra zona de emisión, y yo me quiero detener en una cuestión de las credibilidades de las narrativas, porque cuando se habla de Rusia, vamos a dejar a Rusia, vamos a hablar de Estados Unidos en estos 4 minutos que nos quedan en programa, tiene que ver con todo lo que pasó, por ejemplo, en la década de los 70, en América Latina, por ejemplo, y por eso es tan difícil entrar en esa narrativa. Tú dices, no es razonable lo que yo escucho. Sin embargo, ya hay que reconocer que hay mucha gente que no le cree a Estados Unidos, que cree que sí, efectivamente estuvo en esa revolución del Maidán provocándola, y que cree incluso en esto que, bueno, en esta información. Esto aparece que citó, publicado, no un invento mío. Si lo quieren, pueden en casa realizar eso no lo pongo en duda. ¿Qué se saca de esa situación cuando realmente, como periodistas, tenemos que tratar de analizar una situación cuyo humildemente no tenemos todos los puntos? Yo no niego que Estados Unidos haya influido allí, pero no creo que haya sido una influencia decisiva. También lo hizo Rusia en su momento. Y Rusia, en esa revolución del Maidán, estuvo allí no solamente influyendo, estuvo allí pegando tiros y matando gente. Y teníamos... Y eso lo sabemos todos, Sí, más de 100 personas. Pretender que un teléfono de Estados Unidos quita, destituye y nombra presidentes en Kiev es una ingenuidad tan grande que yo no sé si usted está ofendiendo la inteligencia suya propia o de los oyentes. Yo no participo de la idea de que realizar un análisis crítico de todas las partes de alguna manera connota un apoyo a Rusia. Como que si uno realiza un análisis objetivo, realista, de la participación de Estados Unidos con miras a la resolución de este conflicto, entonces aparece como a favor de Rusia, cuando yo rechazo las dos partes y en realidad simplemente quiero presentar un análisis de esta situación con miras a la consecución de la paz. Es el conflicto. En varios programas ha dejado bastante claro que él está en contra de la invasión. Ezequiel, por favor, entendamos, de Ucrania, ¿verdad? Nos faltan, él ha dejado varias veces en claro aquí en este panel que él está en contra de la guerra ilegal de Rusia en Ucrania. Yo creo que también eso es una condición básica para participar de este debate. Hay una cosa que les va a provocar mucho, pero una portada de la revista Time, el presidente brasileño, el expresidente y probablemente futuro presidente, según la encuesta, Luis Ignacio Lula da Silva, dio una entrevista a la Times y dijo muchas cosas, entre esas de que para él era tan responsable Zelensky como Putin de esta guerra. Y mucha gente salió a criticarlo, pero parece que mucha más salió a entender lo que dice el presidente, el probable futuro mandatario de la mayor economía de Latinoamérica. No coincido con él. Lamentable. Es una persona con la que tengo una cierta simpatía, pero en esta ocasión no coincido con él. No se puede repartir la culpabilidad de la guerra de esa manera. No pueden tener la misma culpa Zelensky que el señor Putin. El señor Zelensky no ha invadido a nadie, no ha entrado en el territorio ajeno, no ha entrado a conquistar un país que no es el suyo. El señor Zelensky lo único que ha hecho hasta ahora es defenderse. A él y a su país, que es lo que tiene que hacer como presidente de Ucrania. Una frase solamente, prepárense, Occidente ya es parte de la guerra, ¿sí o no? Naturalmente que sí. Naturalmente. Desde hace tiempo. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, Sí. Marcial. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a ustedes tres por este acalorado debate. Siempre es bueno tener posiciones encontradas. Soy Jenny Pérez, esto ha sido A Fondo para ustedes. Atrévense, debata con nosotros también en nuestras redes sociales y a nuestro correo afondo@dw.com. Hasta pronto.